Sí, de acuerdo. Si tú sabes cuando hacemos una calle, ¿cómo lo definimos? Muy bien, es una enfermedad causada por microorganismos patógenos que van a desmineralizar el diente. ¿Está muy bien? ¿Podemos agregar algo a lo que dijo su compañera? Que esta bacteria se alimenta bastante del azúcar. ¿Se podría decir glucosa? Glucosa no, porque la glucosa vendría a ser, ¿se recuerdan de bioquímica jóvenes? Como se estructuran las macromoléculas. Las macronutrientes son hidratos de carbono, carbohidratos. Y cuando eso se va simplificando a su forma más simple, que puede ser absorbida y aprovechada por el cuerpo, recién ya estamos hablando de glucosa. Entonces es carbohidratos y la glucosa debería ser su unidad más pequeña, donde recién el cuerpo puede asimilarla. Si no llegas a ese punto, no puede ser absorbido, como si fuera todavía un polisacárido o un disacárido, tiene que llegar a ser un monosacárido, es decir, una molécula muy pequeña de una sola unidad. Muy bien. Entonces, tenemos mucho que definir aquí en esta parte diagonal y vamos a empezar. Vamos a abrir el PowerPoint y vamos a hacer el PDF. Cualquier cosa. Eso lo voy a subir a YouTube. Eso no lo subo. ¿No tienes un algo para un algo? Ya está ya. Sí, cuerpo. No importa ya. ¿Qué fue ese examen de la próxima semana? 6 clases nada. Ah, sabes, Naire, ¿no? Ah, aburrida. ¿Qué tiene? Fructosa, sacarosa, lactosa. Son diferentes tipos de azúcar. Ay, qué linda la. Hola, ay, Dios. La luz está inicial, es la prenda de su hija. La robó sus plumones a su hija, la luz. Sí, ya sabemos lo que ha aprendido. ¿Ha puesto el lettering? ¿En TikTok ha puesto el lettering? ¿El lettering tutorial? No, y dile al doctor que baje el volumen de... Sí, parece cariolo. Entonces, vamos a ir hablando sobre lo que es calentizar. Vamos a la definimos. Me hubiera gustado que hoy día se recuerde de una palabra especial que usamos para definir la caries, que la mencionamos la semana pasada. Que ya con esto que mencionábamos antes, pensábamos antes, lo que me enseñaron a mí cuando era alumno como ustedes en científica, era que la caries era una infección. Era una infección que podía ser contagiosa. Entonces se consideraba una enfermedad infecto contagiosa. Hoy en día ya no se considera así. El artículo justamente que se me ha asignado hablaba de esto, de este cambio, de por qué es que se ha ido modificando la definición y hoy en día entendemos que la caries no es una enfermedad transmisible. Entonces, ¿qué cosa puede ser transmisible? No necesariamente la enfermedad, pero tal vez podrían ser los microorganismos, tal vez los que son transmisibles, pero la enfermedad en sí no. O sea, puedo pasar tal vez una bacteria de una persona a otra, pero pasar la caries necesariamente no, porque es mucho más complejo que simplemente decir que pasó ese microorganismo y esto equivale a caries. Son múltiples factores. Hoy día vamos a ver cuáles son esos factores y hoy día sí o sí se van a ir entendiendo esto mejor y espero que se acuerden para lo que va a ser la evaluación parcial. Entonces la pregunta sería, si la mamá besa a su bebé en la boca, ¿tendrá actividad y microorganismos? Sí. ¿Microorganismos? Sí. ¿Por qué? Porque entendemos de que el contacto
de cualquier intercambio de fluidos biológicos lleva a una contaminación cruzada. Es decir, fluidos biológicos no solamente es saliva, puede ser sangre, puede ser cualquier líquido, líquido seminal, etc. Cualquier fluido biológico puede llevar el riesgo de contaminación cruzada. En el caso de los besos, lamentablemente, por más que tengamos cuidado, hay cierto intercambio de saliva o de posición de saliva. Por eso es que hoy en día, cuando escuchamos a estas mamás que dicen no se debe dar besos a los niños en la boca, como un odontólogo yo estoy de acuerdo con esto porque es correcto, pero tienen que ir por el lado de odontología. Yo que soy papá, que me vengan a decir a mí que no le puedo dar un besito a mi hijo y lo mando a volar, porque hay un tema cultural que tiene que ver con el tema de derechos de los niños y de abuso de menor, que dice que no se debe besar a los niños en la boca, pero eso ya no quiere cada papá. Lo que podemos hacer es explicar a los papás que es un riesgo, que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque podemos causar un daño a sus niños. Yo estoy seguro que ningún papá puede causarle un efecto negativo a la salud de sus hijos. Por eso, tal vez tomen esto como una predicción. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Sería, ¿la caries dental es una enfermedad contagiosa, infecciosa y transmisible? ¿Qué piensan? No, realmente no. Hoy en día, según lo que se ha visto en el artículo, como el que les he asignado, que no leyeron, espero que lo puedan revisar la próxima semana, entendemos de que no lo es. Muy bien, entonces el día de hoy, para cuando terminemos la sesión, vamos a entender bien cuál es la definición actualizada, van a saber un poco de la historia, de cómo ha ido evolucionando la definición y el concepto que se tiene en la odontología de la caries, tanto en su definición como en cómo la abordamos. Antes teníamos un enfoque más correctivo y hoy es más predictivo, por ejemplo. Y vamos a ver cuáles son los roles de cada uno de los múltiples factores relacionados con la caries dental al desarrollo de estas lesiones y la progresión de la caries. Bien. Entonces, primero vamos a ver las definiciones que sí o sí tienen que sino que la puedan adaptar sobre palabras. Vamos a ver lo que es la fisiopatología, es decir, cómo es que el mecanismo de la destrucción, de cómo sea el proceso de caries para que se forme la cavidad del cielo. Porque vamos a tener un proceso que es prolongado. La caries no aparece de un día a otro. Tiene que ser una serie de factores que van a sumar entre sí para llegar a ese punto en el cual se forme la cavidad. Y oficialmente decimos que tenemos una lesión cariosa. Finalmente vamos a hablar sobre cuáles son los paradigmas mentales que están enlistados en los odontólogos que están en ejercicio el día de hoy. Esperemos que ustedes, como nuevas promociones, ¿no? Puedan ir desarrollando estos conceptos. Quiero ver el aire. Hace calor. Yo estoy con doble chompa, así que. Gracias. Por mí, ¿está bien ahí con la mejor de sí, con la apoyo. Entonces, jóvenes, ¿por qué es un problema la caries dental? Es un enorme problema de salud bucodental. Si tuviéramos que clasificar cuáles son los problemas de salud bucodental en general, hacemos una categorización de cuáles son los peores y digamos los que más afectan a la salud y a la calidad de vida de las personas relacionados a la salud bucodental. ¿Cuál sería el número uno? La caries, probablemente. No tanto tal vez por su efecto, porque hay condiciones como el endurismo, tal vez enfermedad periodontal que pueden ser mucho más complicadas en su manejo, pero la caries tiene la mayor prevalencia de todas las enfermedades. ¿Y qué significa que tiene una alta prevalencia? ¿Ya lleva estadística ahí? Sí. ¿Qué es una, te digo, si tiene prevalencia alta, baja, o no de prevalencia que se habla? ¿Que afecta a la mayoría de personas? Del porcentaje de la población que va a tener esta condición. Entonces, mayor prevalencia, mayor porcentaje. Es decir, si tomo 10 peruanos al azar, reviso la boca de los 10 peruanos, ¿cuántos de esos van a presentar caries? Según la estadística, 9 o los 10 en muchos casos. Entonces, depende mucho de otros factores como, por ejemplo, si voy a un colegio particular o a un colegio del Estado, porque ahí entran otros factores que vamos a ver que también están relacionados como sociodemográficos que tienen que ver con el acceso a la salud, con la educación y con las oportunidades también de acceso a esto. Entonces, aquí tenemos un estudio de 2010, de 2014, me parece, de 2013, ¿no? En el cual se hace una revisión sistemática de todas las publicaciones donde se hablaba sobre la prevalencia de caries. Y teníamos de que a nivel de lo que era el global, ¿no? A nivel global, tenemos de que el 35% de personas a nivel global tienen caries que no han sido tratadas, es decir, activas. Es decir, tienen un proceso carioso que requiere de una intervención por un odontólogo y una curación sí o sí, o eso va a seguir avanzando. Entonces, 35% de la población quiere decir que es prácticamente un tercio, ¿no?
1/3 de la población global. Es altísimo. Ahora, ¿qué nos debe preocupar? Este es un promedio global de hace 10 años. Estamos hablando de un 33, un 40%, por decir más, un 1/3. En el Perú, ¿por dónde vamos? Por encima del 90%. Entonces, tiene que asustarnos, preocuparnos un poco, porque estamos muy por encima de la élite. En el caso de la caries, cuando hablamos de qué cosa es la caries dental, originalmente hablamos de la triada de Kiss. No Kiss como la banda de rock, Kiss Ace. Se escribe K-E-Y-E-S. Así, triada de Kiss. Está chiquitito, pero tiene forma. Entonces, la triada de Kiss, ¿en qué consiste? Hubo un odontólogo que se llamaba Kiss hace más de 45, 50 años ya. Y él fue el primero en describir cuáles son las causas de la caries dental. Y él identificó 3 factores, por eso habla de la triada. 3 factores que son determinantes para la aparición y progresión de la caries. Él hablaba primero del huésped. Si el huésped es la persona, básicamente, ¿verdad? El huésped sería cada uno de los individuos. Segundo, tenemos la dieta. ¿Cómo se alimenta esa persona? ¿Qué tipo de alimentación tiene? Y el tercer factor sería qué microorganismos están en móvil. Entonces, tenemos huésped, dieta, microorganismos, triada de Kiss. ¿Deberían de saberlo? Sí, porque por más que eso esté desfasado, son 3 factores que no es que estos han dejado de ser factores, siguen siendo factores. Lo que ha pasado es que hemos aumentado esto de forma exponencial. Y esto pasó a tener 4, 5, 6, hasta ahora que tenemos 20, 30 factores que todos se articulan entre sí para sumar a lo que sería la aparición de la caries dental. Y entendemos que cuando coinciden estos 3 factores, aparece la enfermedad en la columna. Entonces, nuevamente, dieta sería, en otras imágenes lo van a poner como sustrato. Sustrato o dieta. Entendemos que la dieta va a dejar en la boca el sustrato, es decir, los restos alimenticios que uno deja en la boca después de alimentarse, es el sustrato que van a aprovechar los microorganismos. Aquí tenemos una disgregación un poco más clara, más gráfica de estos 3 factores. Si hablamos del huésped, el huésped, la persona, tiene varios factores dentro del mismo huésped que van a ser determinantes para la progresión de la caries. Por ejemplo, ¿cómo está la producción de la saliva? Tenemos una producción adecuada, el volumen es adecuado, la calidad es adecuada. Vamos a ver la próxima semana en detalle qué es lo que se busca de la producción de cada una de las glándulas salivales mayores, de las menores, que cada una tiene su función y es una función muy diferenciada. Entonces, si la saliva, por ejemplo, se altera su flujo. Si tenemos una salivación exagerada, tenemos una. Si salivamos hiperciaria y ya el locos se arrojea. Es decir, tenemos un rango normal, nos pasamos un poquito del rango, es hiperciaria, es más de lo normal, que después ya se alorrea cuando es excesivo. El paciente abre la boca y se le cae la saliva por la comisura. Agacha la cabeza y con mucha facilidad gotea la saliva, es excesiva la producción. Y para el otro lado, si la saliva disminuye, ahí es donde tenemos un mayor problema relacionado a la caries. Porque si hay mucha saliva, es un problema por muchos motivos, pero en sí no es tan malo para el tema de las funciones de la saliva. Porque al final, más saliva tal vez es más barrido mecánico. Porque ¿cuáles son las funciones de la saliva que conocen ustedes? Funciones de saliva. Lubricación. A ver, limpieza, lubricación, ¿verdad? ¿Qué más? pH. El pH tiene esto de aquí, este buffer. ¿Cuál es el buffer universal que está en la saliva? El bicarbonato, por supuesto. El bicarbonato. Estas salivas tienen una función tampón para regular el pH. ¿Qué más? ¿Otra función que tiene la saliva? Inmunidad. Nutrición en alimentación, en la digestión. Inmunidad. En inmunidad hay inmunoglobulinas, hay mecanismos de defensa. Entonces, la saliva es importantísima. Entonces, no solamente la cantidad de saliva, es decir, que hay una cantidad normal o adecuada, pero también la calidad de la saliva, porque por más que yo produzca la cantidad correcta, si no tiene estas inmunoglobulinas, estas alfamilasas, la digestión, etc., obviamente no va a servir la función que tiene correctamente, ¿no? Esta mínima. Entonces, primero teníamos lo que es la saliva. Otro factor va a ser la pieza dental, porque tenemos que dentro del huésped está la pieza dental. Entonces, ¿saber cuál es su anatomía? La pieza dental tiene una anatomía complicada.
complicada, fosas y fisuras profundas, por ejemplo, sería un factor de riesgo para caries dental. Por eso colocamos algo para prevenir que aparezca la caries. Cuando vemos una fosa y fisura profunda, por más que no hay ninguna caries, ¿qué cosa podemos hacer con este paciente? Empastar. Normalmente niños. Sellantes. Luego es genial, excelente, pero por ejemplo para proteger esta anatomía compleja, fosas y fisuras profundas, colocamos sellantes, una barrera que nos permite proteger ese diente y evitar que aparezca. En caso de que esté de una forma exagerada la anatomía de muchas piezas puede ser muy compleja y no permite una adecuada higienización. O sea, el cepillo no entra dentro del fondo del surco. Si no entra el cepillo, se acumula la comida y es muy fácil que ingrese la pieza de la caries. Y segundo, la posición de la pieza de caries. ¿Por qué la posición podría ser un factor de riesgo para la caries? Por la limpieza. No tiene más capacidad de retención de la comida. Muy bien, son las apiñadas. Si yo tengo apiñamiento dental, ¿puedo cepillarme correctamente en esa zona? No. No entra el cepillo, no entra el hilo dental adecuadamente, por ende, tengo un problema ahí de higienización por la posición de las piezas. Por ejemplo, también si la pieza está muy distalizada, está en una posición complicada, en la parte que está ectópica, tal vez no puedo llegar correctamente con el cepillo a esa. Finalmente tenemos lo que es la inmunidad y la genética, que viene a ser también parte de Western, que sabemos que una persona tiene una genética que puede tener una predisposición para diabetes, por ejemplo, tiene una predisposición para algunas enfermedades y algunas condiciones. Y lo que es inmunidad también lo que es las defensas, si nuestra inmunidad está bien definida por un motivo u otro, obviamente eso también nos pasa factura a nivel sistémico, no solamente a nivel de nuestro sistema interno, pero también en la cavidad bucal, eso se va a ver expresado en un aumento de riesgo de caries. Segundo, los microorganismos. Aquí tenemos todos los microorganismos patógenos que vienen a ser estos tres por excelencia, que quiero que se aprendan ya de papel. Esto sí, porque el Streptococcus mutans creo que ya todos lo tienen claro. Sí. Pero tenemos otras bacterias que están íntimamente relacionadas con la caries dental. Por ejemplo, lo que mencionó su compañero, el Lactobacillus. Por eso lo del nosotros. Es un buen, como lo mencionar, y el Actinomyces. Muy bien. Estos van a tener diferentes acciones, van a tener diferentes metabolismos, pero al final van a ser parte de lo que es la colonización primaria para lo que es la caries dental. Y son de los que más se relacionan a esta enfermedad. Y finalmente tenemos la dieta o sustrato, realmente o medio, dependiendo de qué día de qué día, a veces no va a decir dieta, va a decir sustrato, ya saben qué cosa es. Y tenemos aquí principalmente cuál es nuestro dolor de cabeza. Las proteínas, los lípidos, cíclicos, los carbohidratos. Los carbohidratos fermentables. Particularmente, por ejemplo, la sacarosa, que después se convierte en glucosa. La frecuencia de consumo. Entonces, una cosa es que consuman carbohidratos. Cualquier persona en su dieta debe consumir carbohidratos. Pregunta, jóvenes, ¿cuánto debería de consumir de carbohidratos como máximo? Para una asesoría nutricional, ustedes son dentistas, no son nutricionistas, pero van a tener que explicar a su paciente, aunque sean 2 minutitos, para decirle, no le den dulces a sus hijos, ¿verdad? Por favor, evite el consumo de gaseosas y dulces. Pero si ustedes no le dicen por qué, solamente le dicen para que no le entre caries, a veces no sensibilizan a la persona. O sea, la persona no adquiere conciencia, no se preocupa. Lo que ustedes quieren lograr en un paciente es que el paciente adquiere conciencia, internalice la información y se la crea. ¿No? Se la crea y tenga que es importante, relevante para su bienestar. ¿Cómo creamos esa conexión con el paciente? Explicando el contexto usando ejemplos reales. Entonces, por ejemplo, si decimos no puedes comer mucho azúcar, por favor, evitemos el azúcar para ustedes, para sus niños, tenemos que decirle ya, pues, pero ¿cuánto puedo comer? ¿Cuántos quiere máximo? Porque eso es una pregunta muy lógica que le va a hacer el paciente. Le doy solamente jugo en la mañana, doctor, con una cucharita de azúcar. De ahí que el almuerzo solamente come su comida y en la noche le invito un pedazo de queque. Y a la noche de la señora no, que le mando su full, le mando su pan, le mando su fruta y le mando su galleta. Bueno, adivinen qué, joven. El full, golpe de azúcar. El pan, golpe de azúcar. La fruta, golpe de azúcar. Y el postre, la galleta, ya lo matamos. Entonces, ¿cuál sería el máximo de azúcar que puede consumir una persona? A ver, ¿cuánto de calorías puede comer al día? Como el rango o el valor promedio. 2.000 calorías al día. Ese es el promedio para un adulto. 2.000 calorías. Entonces, quiere decir que para un rango normal es entre 1.800 a 2.200 calorías. Ese es
lo normal para cualquier ser humano. Entonces, ¿cuánto de azúcar es el máximo que puedo consumir? 5%. ¿Cuánto es 5%? Hasta un 10% como máximo, ¿no? 5 es lo que apuntamos, pero se dice en la tabla nutricional que el máximo que podemos ingerir en nuestra dieta diaria es 10% de azúcar. Entonces, si 2000 es el valor, ¿cuánto es 10% de 2000? 200. 200 calorías es el máximo de carbohidratos que puede ingerir al día. Pregunta, ¿cuántos son 200 calorías? ¿Es mucho? ¿Es poco? Revisemos y los invito a revisar cualquier etiqueta de un producto que consuman con regularidad, una gaseosa, una galleta, y se van a asustar probablemente. ¿Por qué? Porque un paquete de galletas, por ejemplo, una muy comercial, que se llama una marca de galletas, Morochas, por ejemplo, Morochas, Oreos, tienen en el paquetado. ¿Cuántas galletas tienen un paquete de Morochas? 4. Tienen 6, por ejemplo. Unas 4 de esas 6 delgaditas ya están por encima de las 200 calorías. Paquete de Oreos, 2 galletas y media y están por encima de esa cantidad de calorías. Entonces, con un paquete entero, y ahora, si estamos hablando de un adulto, ¿será el mismo requerimiento energético para un adulto para un niño? No, el niño requiere menos energía. Entonces, por lógica, la cantidad de azúcar que puede consumir el niño es menor. Entonces, miren, de verdad, la bomba de azúcar que le damos a los niños en las loncheras y la cantidad de consumimos al día es de verdad escandaloso. Y necesitaría hacer un diario. Es muy útil hacer un pequeño diario así en su celular donde tienen apuntes y apunten qué comieron de desayuno, de almuerzo, de cena. Y si no tienen idea de la cantidad de calorías, hay un montón de páginas gratuitas donde pueden colocar el tipo de comida en la descripción y la cantidad o el peso y les dice el número de calorías. Es más, para negocios o restaurantes, tanto McDonald's como una sanguchería, aquí hay muchísimos apps que pueden ayudar a hacer el cálculo de exactamente qué es lo que están comiendo. Pero lo que es azúcar es donde tenemos que tener mucho ojo. Y bueno, ya tiene un poco más claro el tema de sustrato y las cantidades máximas. Nuevamente, ¿cuánto es el máximo que puede consumir una persona sin importar la edad? 10%, ¿verdad? 10% de su requerimiento. ¿Y por qué no les digo 200 calorías? Porque si su niño de 10 años será 200 calorías lo que puede consumir, no, va a ser mucho menos, según su requerimiento. Muy bien, entonces aquí tenemos la siguiente evolución. Pasamos de la actividad X a lo que era esta adaptación de Baehrung y Fegersdorf. Aquí teníamos que esta enfermedad ya no era solamente 3 factores, teníamos aquí el diente, tenemos aquí el depósito microbiano, que venían siendo los microorganismos, tenemos aquí lo que es la alteración por estos factores de aquí, que van a llevar a que este pH vaya cambiando dependiendo de los fluoruros, la dieta y la acción de los microorganismos. Entonces, la acción de estos en sí van a causar que el pH suba y baje. Y ese cambio en el pH, a su vez, es lo que va a generar que las bacterias, primero, ¿quién genera el cambio en pH? Fluoruro. Las bacterias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen las bacterias? Las bacterias agarran su pico y empiezan a picar el diente. ¿Qué es lo que produce la bacteria? Ácido, por su mismo metabolismo. La bacteria come, como cualquier célula, tiene que nutrirse y del producto de cualquier metabolismo hay desechos. Los desechos, para nuestra mala suerte de las bacterias cuando hacen su metabolismo, son hidrogeniones, ácido. Entonces, si recuerdan, ¿qué cosa es el pH? ¿O qué determina el pH? La concentración de hidrogeniones, iones de hidrógeno. Entonces, cuando las bacterias hacen su metabolismo, si yo les doy el sustrato que ellos necesitan, ¿verdad? Por mi dieta, tienen una buena cantidad de sustrato y ya tengo las bacterias en mi boca, porque están ahí de forma endémica. ¿Qué va a pasar? Van a empezar a hacer su fiesta y van a producir una cantidad masiva de ácido. Por ende, el pH va a disminuir, va a bajar. Y cuando llega a un punto donde se conoce como el pH crítico, empieza lo que es la demineralización del esmalte y se da la cavitación o la caries dental. A ver, aquí también se mencionan otros factores, como por ejemplo, ven este aro en amarillo. Aquí se habla de otros factores ya de comportamiento de la persona en sí que también afectan la aparición de la caries, como por ejemplo el nivel socioeconómico. Si la persona tiene poder adquisitivo o no, para por ejemplo comprarse un cepillo, cambiarlo oportunamente, comprar hilo dental, comprar enjuagues, es una cosa que a veces está fuera del alcance de la canasta básica de muchas personas. Y simplemente con el hecho de tener un cepillo y pasta ya es bastante esfuerzo para poder tener ese nivel de higienización. En el nivel de ingresos,
Esto va a discernir en que si la persona, por ejemplo, tiene la capacidad de pagar una consulta particular, el Estado sabemos que tiene serias deficiencias en lo que es el cuidado de salud bucal. Aquí en el salón hemos hablado de que el CIS es algo maravilloso, pero sí, en lo que es odontología, ¿qué te cubre el CIS? ¿Qué cubre? ¿Qué tratamientos? Sellantes, curaciones y extracciones. Entonces, no. Descubrimientos culpables, tampoco. Mucho menos rehabilitación. Entonces, ¿qué pasa? Como no tener una persona que tiene ingresos, mayores ingresos, normalmente es mayor acceso a servicios de salud. Porque esa persona puede ir por el lado particular y recibir la atención oportuna que no puede recibir una persona que no tenga las mismas condiciones. Conocimiento. Si la persona sabe cómo mantener una buena higiene. Si hablamos de que la persona, el hospedero, es determinante, entonces el conocimiento de esa persona sobre cómo cepillarse, la frecuencia de cepillado, qué cosas son malas para mi salud, carbohidratos, fermentantes, etc., todo esto también suma. Comportamiento. La persona tiene hábitos de comer todo el día, come solamente a sus horas, o es una persona que le gusta snacks, por ejemplo, en inglés la palabra snack. En español no sé cuál sería la expresión para alguien que le gusta picar, ¿no? Picar todo el día. O sea, desayunan a las 8 de la mañana, pero a las 10 de la mañana van y se comen un pancito, un cafecito, una gaseosa, después son las 12 y ya pasa el almuerzo, pero comen algo, una fruta, después almuerzan, se sirven su gaseosa y lo peor que pueden hacer, pero pasa bastante, y lo he hecho yo también, que compramos nuestra gaseosa de 3 litros, ¿no? Y en vez de dejar una refri y usarla 2-3 veces al día, la dejamos al lado de la computadora y estamos tomando constantemente. Se acaba mi vaso, me sirvo otro. Se acaba mi vaso, me sirvo otro. ¿Qué cosa pasará cuando hago esto de comer constantemente? ¿Se acumula? Hoy día no vamos a ver eso todavía, pero vamos a ver algo que se llama la curva de desmineralización y mineralización. Como ven aquí, esto de aquí, como ven, esto de aquí es como un círculo, es un ciclo. ¿Qué pasa? Yo como, en el momento en que yo como, ya tengo el sustrato y las bacterias ya estaban ahí. ¿Correcto? Entonces empieza a hacer su metabolismo. Entonces, desde el momento que yo ingiero mis alimentos, ¿qué pasa con mi pH? Empieza a bajar. Empieza a bajar. Poquito a poquito. Ahora, ¿qué pasa? El cuerpo humano se, digamos, autorregula. Antes de que usemos cepillos dentales, esos existieran, o el odontólogo existiera, el cuerpo solito se trata de cuidar y proteger antes de tener caries dentales. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a limpiar la boca una vez que hemos comido? Si no nos cepillamos. Por ejemplo, hay la autoplisis. ¿Saben qué es la autoplisis? Es como una autolimpieza. Yo mismo limpio mi boca. Si no tengo cepillo, ¿qué hago después de comer mi pan con chicharrón? ¿No sé qué sucede? ¿De usar la lengua? Autoplisis. La lengua participa muchísimo en lo que es la limpieza de las superficies y eliminación del sustrato. Autoplisis. ¿Qué más? Ideas. Yo soy casado, ¿ven ustedes? La saliva. Sí, puede ser. En realidad, lo que la saliva va a hacer todo lo que mencionaba hace unos minutos, de todas esas funciones, sin necesidad que yo haga nada más, ¿verdad? Porque todo es un sistema autónomo. La saliva se produce, va saliendo saliva en mi boca. ¿Qué va a hacer esa saliva al acumularse? La voy tragando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Hay un barrido, hay una limpieza por la misma saliva. Entonces, autoclisis por la lengua, barrido o limpieza por la saliva. Aparte de la saliva que contenía, para regular esto, el buffer bicarbonato. Entonces, la saliva, mi lengua, mi mismo cuerpo va a corregir ese pH. Y de lo que la curva de mi pH estaba aquí, comí, empieza a bajar mi pH. Y si dejo de comer y no sigo metiéndome intimidad en la boca de sustrato, lo que va a pasar es que la misma lengua, la saliva, va a empezar a corregir esto y va a ir corrigiendo la curva hasta que regrese a la normalidad. Pero ¿qué pasa si no le dejo mi saliva y mi lengua a trabajar? Porque vuelvo a comer algo, vuelvo a tomar otro vaso de gaseosa, otro sorbito. Entonces, ¿qué pasa? El pH baja y se queda ahí, o va bajando y se va acumulando la placa dental y lo que es el biofilm. ¿Bien? Entonces, el comportamiento definitivamente es determinante. Las actitudes y el grado de instrucción también tienen que ver, porque tiene que ver mucho el tema de conocimiento. Grado de instrucción y conocimiento normalmente van uno de la mano del otro.
Es raro que una persona tenga un alto grado de instrucción y tenga desconocimiento de cosas como higiene oral. Pero son cosas que se consideraron por Byron a ser diferenciadas. Aquí tenemos a. Pero si ustedes no la seguramente se ve más bonita. Tenemos dos piezas posteriores. Observemos con atención la imagen. ¿Qué es lo que observan en la imagen en sus teléfonos? Porque no ven nada. Creo que lo pueden ver aquí, claro. ¿Alguien no tiene su teléfono? ¿Qué es lo que ven en la imagen? Describan la imagen. Vemos una caries dental bastante avanzada, pero en varias superficies. Está en oclusal, está en vestibular, por ejemplo. Aquí pueden ver para qué lado es cuál, ¿no? Por ejemplo, ven a lejos o no ven a lejos. No se ve nada aquí. Muy bien. Entonces aquí lo que estamos viendo, jóvenes, y cuando tengan chance de revisarlo en sus diapositivas, en que no lo pueden ver bien, es una caries dental activa. Nuestro pan de cada día, es decir, ustedes van a vivir probablemente sus primeros meses, años como odontólogos de tratar esta patología, la caries. Ahora, la idea sería prevenir que aparezca, pero cuando llegue el paciente así, no hay vuelta, hay que tratar de salvar la pieza. Y esta caries, ¿cómo la ven, jóvenes? ¿Está recién empezando y ya está avanzada? Ya avanzada. Hay que matarlo. Empezamos a limpiar esa caries y es muy posible que sea mucho más grande la calidad de lo que estamos viendo ahí. No, me dice todo. Yo no sé todo. Entonces, ¿qué cosa es la caries dental? ¿Cómo lo podemos definir? Aquí tenemos un artículo que habla justamente sobre la terminología que utilizamos. Hoy en día tenemos esta definición que creo que es bastante acertada. En este artículo se menciona esto. ¿Qué dice? Dice, la caries dental está mediada por la biopelícula, modulada por la dieta, es multifactorial y no contagiosa, dinámica y resulta en una pérdida mineral neta de los tejidos duros de las piezas dentales. Es determinada por la biología, por el comportamiento, por el componente psicosocial y el medio ambiente como factores determinantes. Y es como consecuencia de este proceso que la lesión de la caries aparece. Muy bien. Este artículo tiene una definición bastante bonita, pero lo podemos aterrizar así. Muy bien, entonces, a ver. Esta definición es la que vamos a tener de vaporeras, si se quieren aprender, pero me gustaría que la aprendan sus propias palabras. Algo que siempre les pregunto en el examen de cardiología es: define la caries dental en tus propias palabras. La idea sería poder poner esto según su criterio. No quiero ver que todos pongan exactamente lo mismo. La idea es que ustedes lo aterricen para que ustedes se acuerden de forma particular. Pero a ver, veamos una cosa alta. Naina, ¿podrías hacer por favor? ¿Ves ahí? La caries dental es una enfermedad dinámica no transmisible, multifactorial, modulada por el biofilm, por la dieta, resultando en la pérdida de minerales de los tejidos duros dentales. Está determinada por factores biológicos, factores comportamentales, psicosociales y ambientales. Como consecuencia de este proceso se desarrolla una lesión de caries. Muy bien, entonces, dentro de la definición, ¿recuerdan lo que les dije al inicio? ¿Cómo se definía antes? Enfermedad infectocontagiosa multifactorial. Y ahora hablamos de que es multifactorial, sí o sí, pero de infectocontagiosa no tiene nada. Es una enfermedad no transmisible, dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque está constantemente en cambio. Es decir, una caries que ha avanzado un montón, por un motivo u otro, porque se alteraron los factores, podría detenerse. Por eso tenemos lo que es una caries activa y una caries inactiva. Es decir, ustedes van a tener que desarrollar el criterio diagnóstico para saber en qué caso yo tengo que seguir limpiando esta caries o en qué momento lo dejo así como está y reconstruyo como está. Por más que haya una pigmentación que yo podría pensar que es una caries, podría estar inactiva. Es muy importante tener presente de que es una enfermedad que va cambiando, es dinámica. Es decir, porque tenía caries, el paciente le dolía el diente hace 6 meses, no quiere decir que en este momento, cuando lleva a mi consulta, siga igual la enfermedad. Podría haberse exacerbado o podría haberse detenido. Muy bien, ¿y cuáles son los factores relacionados? El multifactorial, específicamente relacionado por el biofilm, la dieta, y esto de aquí resulta en la pérdida de minerales. ¿Qué minerales serán los que tenemos en la pieza dental? Calcio. Calcio, sí.
flúor y Hidroxia. fósforo. No. Fósforo. Y cristales de hidroxiapatita en el esmalte principalmente están hechos de fósforo y de flúor, por ejemplo. Y la plata también tiene calcio y la dentina también es calcificada. Entonces, estos son los minerales que se pierden cada vez que, como les comentaba, baja el pH, empiezan a perderse estos minerales, van saliendo de la estructura de los cristales de hidroxiapatita y se quedan en la saliva flotando. No es que se van del cuerpo, siguen ahí, solamente salieron del diente. Pero como siguen en la boca, siempre y cuando el pH se corrija, pueden ser recaptados. Y hay algunas cosas que nos ayudan a que esa recaptación sea más rápida, como por ejemplo el flúor, la pasta dental, los enjuagues, etc. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es la pieza dental, como la conocemos, ¿no? Y aquí tenemos a nivel de lo que es la cara oclusal, magnificado, la presencia de estas bacterias. ¿Cómo se le llama a estas bacterias que están adheridas a la superficie del diente? El biofilm. Biofilm o biopelícula. Biofilm o biopelícula. Entonces, esto es perfectamente natural. ¿Cuánto demorará en formarse el biofilm? Es decir, desde que comemos, ¿en cuánto tiempo ya tendré un poquito de este biofilm que está pegado a mi diente donde puedo pasar la uña, no sé si lo han hecho, y sale blanquecito? 24 minutos. Sí, 20 minutos a una hora. Dentro de una hora ya tienen una película, biopelícula, después de haber comido, porque tienen sustrato y estaban las bacterias. Entonces, esta colonización es rapidísima. El problema es cuando ese biofilm no se retira, ¿no? Y se va madurando, calcificando, mineralizando y terminamos con lo que es la placa dental. Entonces, aquí lo que tenemos, jóvenes, es este biofilm. Por favor, pueden leer. Por favor. A ver, ¿qué dice el más? A mí también. El rojo. El biofilm aísla la superficie de la demanda de la saliva y la cavidad bucal y produce una protección de la superficie del diente en relación con los movimientos. Los dientes están cubiertos por una capa de película salival que consta de proteínas y proteínas que facilitan la unión de la microflora oral del diente. Esa estructura se llama biofilm dental, también conocida como placa dental. Muy bien. Ahora, placa dental a veces se utiliza, pero se utiliza de una forma incorrecta, porque para que hablemos ya de placa dental, esa placa tiene que estar mineralizada. Si no, no es placa. Biofilm es cualquier película que esté en la boca, pero una vez que se calcifica o se mineraliza, recién estoy hablando de una placa dental. Pero entendemos el concepto, ¿correcto? El biofilm viene a ser una superficie, digamos, de... La boca estaba húmeda por la saliva. ¿Cómo? Al momento de comer, los alimentos, por más que, digamos, mi anatomía sea buena, no haya retención, espacios, etc., se va a quedar cierta cantidad de alimentos pegados a la superficie de los dientes. Entonces, el sustrato, combinado con la capa de la saliva, empieza a haber esta colonización primaria, que las bacterias se adhieren a la superficie del diente y forman una capa. Esta capa es el biofilm. Y ahora, ¿qué pasa? Como esta capa ya tiene cierto grosor, aísla que la saliva que sigue siendo producida pueda hacer su efecto de barrido y que pueda ir disgregando, destruyendo ese sustrato que queda durante la remoción. Entonces, por ahí nos puede ayudar, por ejemplo, ¿quién nos ayuda en esta situación? Ya que hay una barrera, una capa. La lengua, por ejemplo, con la autoclisis. Eso que no puede hacer tal vez la saliva de penetrar, la autoclisis ayuda a eliminar esa capa o por lo menos permitir que la saliva ingrese y corrija lo que es el pH. Entonces entendemos que mientras aumenta la microbiota, aumenta el biofilm, disminuyen los tejidos duros del diente. Es decir, mientras más microorganismos hay, más producción de ácido. Mientras más producción de ácido, menor pH. Mientras menor pH, más pérdida de tejido duro. ¿Okay? Entonces es una relación inversa entre lo que es la microbiota, más microorganismos, pérdida de minerales en los tejidos duros. Muy bien, aquí vemos lo que es una raíz después de la recesión gingival. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos enfermedades como por ejemplo la placa dental que pueden avanzar a un estado que se llama cálculo dental. ¿Saben qué es el cálculo? ¿Ya llevan un pelo? Van a llevar el ciclo del próximo siglo. Bueno, como pequeña introducción a aquello, ¿qué pasa? La placa dental es lo que normalmente yo, mi paciente abre la boca, le reviso el cuello de los dientes y encuentro una calcificación, muchas veces blanquecina o amarillenta. Esa calcificación es placa dental, pero es una placa supragingival.
es decir, está por encima del cuello del diente. ¿Sabemos qué es el cuello, verdad, jóvenes? El índice melodentinario, a nivel de cervical. Entonces, hasta aquí está la placa dental y la puedo ver. El problema es cuando eso no se atiende, no se hace una limpieza, no se hace o sea, la persona no va a un odontólogo todos los años, va después de 3 o 4 años. Esa placa dental madura, ¿qué cosa genera? Si la placa está acumulada con deducción lógica, sé que no han llevado pero deducción lógica, si yo tengo placa acumulada aquí, ¿con qué está en contacto la placa dental? Con el diente y con la encía. Por ende, la encía, ¿qué le va a pasar a la encía? Se va a inflamar. Cuando se inflama es un proceso inflamatorio que ya han visto en fisiología del cansancio, ¿verdad? Como es la inflamación, los signos, hinchazón, edema, calor, etc. Pero lo que va a pasar es que si eso sigue ahí presente, ese foco infeccioso hace que la encía quiera alejarse como un mecanismo de defensa. Si estoy ahí y me está haciendo daño y estoy inflamada, ¿qué va a hacer la encía? Va a decir, me alejo un poquito para no estar en contacto con esta cosa que me está haciendo daño. Y baja. Y la placa aumenta. Y baja. Y la placa aumenta. Y hay un momento en el que se desprende la encía y empieza a haber lo que se llama una bolsa periodontal. ¿Y qué pasa? Empieza a entrar la placa dental por debajo del cuello del diente. Y muchas veces ni siquiera la vemos. Vemos la boca del paciente, vemos la encía roja, inflamada, pero al momento que revisamos vemos que la placa o el cálculo puede llegar hasta por acá o hasta por acá. Y ya obviamente si llegamos a ese grado, ya no solamente perdimos encía, también perdimos hueso. Entonces, la placa dental, la caries dental están íntimamente relacionadas, pero también la placa dental se relaciona mucho con la enfermedad periodontal directamente. Y en este caso lo que tenemos, estamos viendo es que, a ver, ¿qué cosa dice acá? Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica del proceso de la enfermedad, esos factores no son independientes, los factores que hemos visto en su momento. Los tejidos dentales duros que están expuestos al entorno bucal son los objetivos del proceso de la enfermedad caries dental y todas las superficies de los dientes son susceptibles en toda la vida. Es decir, lo que quiere decir esto es que no es que solamente me pueda atacar la caries a nivel oclusal. El lugar donde tengo mayor riesgo, piensa un momento, llevo a la conclusión. ¿Qué partes, qué caras, qué porciones del diente, de las piezas dentales tienen mayor riesgo de caries? Interproximales, ¿bien? Espacios interproximales, las caras interproximales entre las piezas anteriores o posteriores, muy alta prevalencia de tipo clase 3. ¿Lo demás? Las caras oclusales. ¿Por qué tenemos una cara oclusal? Las fosas y fisuras. Las fosas y fisuras. Y los incisivos también tenemos cierta anatomía, círculos, esas crestas. No en este momento, pero la anatomía del incisivo, para el lado del círculo, la parte del lingual, por ejemplo, o palatina, tiene cierta anatomía particular que también entra. ¿Las crestas? Creo que sí, son las crestas, pero en el caso de estas, a veces muy anatómicamente profundo, entonces no es de cepillo, tenemos un foco infeccioso aquí. Entonces, esta caries dental, por ejemplo, podría ocurrir que el paciente se mira, se cepilla y piensa que sus dientes están perfectamente sanos, hasta que empieza con un dolor increíblemente intenso en un momento a otro. Revisamos, hacemos una radiografía y qué sorpresa, tremenda caries de vida por interproximal, tal vez ni siquiera la habíamos visto. Muy bien, ¿podemos leer esto, por favor? Sin embargo, las caries dentales no se producirían, la caries dental no se producirá en ausencia de un dental cariopénico. Y en posición frecuente de carbohidratos de la dieta, principalmente azúcar en dientes, por lo que la caries debe considerarse una enfermedad biofilm azúcar dependiente. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? A ver, resumidito, ¿es el malo con alguna frase? La caries dental es multifactorial, pero hay un factor que sí o sí tiene que darse, ¿verdad? Que es que tengamos una cantidad alta de azúcar libre para que ese biofilm pueda producir la caries. Si no hay azúcar, si no hay sustrato, jóvenes, no puede haber caries. Es decir, una persona que no come azúcar no hace caries. Y por eso países como Noruega, Suecia, Finlandia, los escandinavos, tienen una prevalencia de caries por debajo del 20-15%. Es decir,
las personas no tienen caries, llegan a tener 30, 40 años y no tienen caries. Pero adivinen qué cosa hacen ellos con los niños. ¿Los niños comerán azúcar? Cero azúcar hasta los 5 o 6 años. No toman gaseosas, no saben qué es una gaseosa. Les cuento como anécdota, mi padre es marino mercante y tenía amigos alemanes en uno de los viajes que tuvo en Europa. Y justo vinieron a Perú de visita, entonces mi papá era ingeniero jefe de máquinas y tenía su oficina, todo chévere, y justo se quedó con los 2 hijitos de su amigo, porque se fueron a hacer algo, pero se quedó con los 2 niños. Y mi papá no es muy bueno con niños, entonces su solución fue, los lleva a la cocina para que coman algo que está. Y les invitó chocolates. Tenían 5 y 7 años, tampoco eran tan chiquitos, ¿sabes? 5 o 7 años, ya eran vecinos. Mi papá les dio torta de chocolate, queso y el otro. Llegaron los papás y la esposa del amigo casi se le fue encima, porque era como haber envenenado a su hijo. Porque culturalmente, para ellos, es algo completamente prohibido que en sus hogares manejan y estaría nunca. Hay cosas que culturalmente son diferentes, acá los peruanos no pensaríamos ni 2 veces en que la abuelita consienta al nieto sin preguntarle al papá. Por ejemplo, me pasó a mí, yo tengo una hija de 2 años y fue muy responsable con cuidar que no coma azúcar hasta el año. Cumplió el año y 2 meses, es de octubre, mi mamá vino por Navidad, ella vive en otro país, vio a su nieta, después la conoció cuando tenía 2 meses y no hubo problema, pero la vio el año, se la dejé una tarde, Coca-Cola, helado, chocolate. En una tarde. Y después de eso ya de vuelta atrás, los niños no son tontos. El niño, además que el azúcar es adictiva, muy aparte de eso, el niño ya Isabela, mi hija, ve Coca-Cola en un letrero y se tira de cabeza. Entonces, es un tema muy delicado, pero si fuéramos correctamente asesorados y tuviéramos claro que el riesgo del azúcar, también seríamos como finales, donde los niños llegarían a tener 15, 16 años sin caries dental. No como están ahora, que llevan 4 o 5 años sin una sola pieza sana. Entonces, por ahí hay que reforzar mucho el tema del consumo de azúcar. Y ahora entenderán por qué hay tanta mecha y tanta lucha para los octágonos en los alimentos. ¿Saben cuántos años se demoraron en colocar octágonos en los paquetes de las etiquetas? Como 8 años. Desde que fue la primera ley que se propuso en el 2010, fue en el gobierno Humana, recuerdo, que se dio esa ley de la comida chatarra, que nunca se reglamentó, por cierto, porque se dio una ley, pero nunca se reglamentó. Pero también se dieron esta iniciativa de que se debería de colocar algún tipo de advertencia en los paquetes, así como el cigarro dice que puede causar cáncer y tener una imagen de alguien enfermo, y el alcohol, en la misma etiqueta dice consumir alcohol en exceso puede causar daño al hígado y muerte, cirrosis, etc. ¿Por qué no en los paquetes de golosinas? Son dañinos para la salud, está comprobado, pero por un tema comercial en las grandes marcas hubo muchísimos intereses en contra de esta ley y se fue dilatando, pasó de un gobierno a otro, y finalmente se dio hace unos 5 años, 6 años, pero hay constantes esfuerzos en el Congreso para bajarse de esa ley y darle un regreso. Me sorprende que no lo hayan hecho hasta ahora, con este gobierno que tenemos ahorita. No me sorprendería que antes de que termine el gobierno de Argentina, por ahí, de baja o modifiquen esa normativa. ¿Y por qué es tan importante que coloquemos un triángulo cada uno diciendo alto en azúcar, alto en grasas saturadas? Porque la gente revisa la etiqueta. No. Si ustedes mismos probablemente siendo jóvenes, digamos, de buena formación, de, digamos, una universidad particular, no tienen eso como cultura, no les han enseñado, una persona necesita sus recursos medios. Entonces, cuando vemos una etiqueta atrás, hay que saber leer esa etiqueta. Entonces, por ejemplo, cuando vemos una etiqueta, vemos la cantidad de energía. La energía nos dice cuántas calorías tiene esta comida, este alimento. Pero hay algo que no miramos muchas veces, que es el número de porciones. Las porciones. No, que el azúcar va de la mano de las porciones. ¿Por qué? Porque a veces vemos una gaseosa y dice 125 calorías de azúcar. La gaseosa, es bacán, solo tiene 125, pero puede ver que las porciones son 2.5 porciones. Entonces, en esa botella tienes que multiplicar 125 por 2.5. Entonces, al final son 150, 225 calorías. Eso me engaña, muchachos. O sea, ¿para qué más lo van a poner así? Todo está hecho de cierta forma que la ley permite. ¿Para qué? Para que la gente pueda
no está correctamente informada y comprar algo que tal vez sea dañino. Le compra amigos de cool porque no está malo, tiene 100 calorías, cuando realmente tiene 250. Entonces, para eso son los octágonos, ya que nadie revisa y nadie ve y realmente no conocemos cuántas calorías puedo comer de esto y del otro. Lo tengo así en blanco y negro. Alto en azúcar, malo para tu salud. Diabetes, caries dental. Punto. Y de la misma forma, problemas como el colesterol, enfermedad cardiovascular, el tema de grasas saturadas o altas saturadas. Muy bien. Acá tenemos a mi gorda, que está. Muy bien. Entonces, entendemos, jóvenes, de que va a ser la calidad es tan multifactorial que va a entrar entre esto lo que es el comportamiento de la persona, temas de carácter sociodemográfico y social, creencias, religión, porque hasta la dieta va a tener mucho que ver con esto. Hay cosas que se comen mucho más masivamente según donde vives. Por ejemplo, si vivimos en la costa, comemos más mariscos, pero si vivimos en la sierra, probablemente comemos más carbohidratos, más papa, más camote, más yuca, más fruto, etc. Entonces hay un componente social, hay un componente sí o sí biológico, que es propio de la persona, que va a ser tanto los microorganismos en boca, salud, como la genética propia del hueso. Bien. Entonces entendemos que puede también entenderse que es una enfermedad multifactorial biopsicosocial. Una enfermedad biopsicosocial. Posible pregunta en el examen: ¿la caries dental es una enfermedad biopsicosocial, verdadero o falso? Verdadero. Es una enfermedad biopsicosocial. Entonces, ya para resumir todo lo que hemos visto el día de hoy y las 20 diapositivas que acaban de pasar, tenemos este como un concepto redondeando a Jason. Por favor, ¿pueden leer? ¿Qué decimos? La caries es una enfermedad mediada por el biofilm que se puede atribuir principalmente a comportamientos que implican la ingestión frecuente de carbohidratos fermentables, azúcares como glucosa, fructosa, sacarosa y maltosa, y una mala higiene bucal en combinación con la exposición inadecuada al flúor. Muy bien. Exposición inadecuada al flúor. Entonces, ¿qué será una exposición adecuada al flúor? Pero entendemos el concepto, ¿verdad? Esta ha sido una síntesis de todo lo que hemos visto, tanto como la definición, los factores de riesgo, etc. Ahora, me llama la atención esta última parte: exposición inadecuada al flúor. ¿Qué cosa sería una exposición adecuada al flúor entonces? A ver, en la pasta dental, ¿cuánto mínimo tendría que tener el flúor? 1000. Mínimo 1000. Si tengo una pasta que tiene menos de 1000, o sea, 990 para abajo, los estudios dicen que no es suficiente la concentración para ayudarnos con esa curva. Para que el flúor de la pasta ayude a corregir esta curva y se remineralice los dientes, tiene que tener mínimo 1000 ppm. Muy bien. ¿Esa es fluorización tópica o sistémica cuando me cepillo los dientes? Tópica. Muy bien. ¿Y hay fluorización sistémica? Sí. ¿Cómo la teníamos en Perú? A través de la... ¿Cómo es que administramos de forma masiva a toda la población peruana flúor? Perú no. En Estados Unidos y en Europa está en el agua potable. Es decir, hay una concentración mínima del Sedapal de Estados Unidos, vierte flúor como molécula inorgánica dentro del suministro de agua y llega a todos los caños en una concentración muy bajita, pero es una fluorización sistémica muy efectiva. Ahora, hay muchísimo debate si esto es bueno o malo. Les comenté la semana pasada, creo que hay un montón de estos fake news, especialmente durante la pandemia, que salieron que asociaron el autismo con el flúor. ¿Alguna vez vieron eso, alguno de esos? ¿No? En pandemia 2020 vi un montón de posts y artículos y bloggers que salieron con esto de una asociación de que el flúor, el gobierno estaba envenenando a la población, porque hay estas teorías de conspiración masiva a veces son verdad, no me dicen que no, pero en esto del flúor se iban por el lado de que el autismo no existía en los años 20, 30, o al menos no había casos, ¿verdad? Y después cuando empieza a aparecer el autismo, va por ahí con la década en la que empezamos a usar flúor sistémico en el agua potable. ¿Coincidencia? ¿Sí? No, pero ¿cuál sería un motivo por el cual, por ejemplo, el autismo no se diagnosticaba en el 120, 130, en el año 140? ¿Desconocimiento? No les importaba, porque tal vez, o sea, si es tu hijo, eso es lo que te importaba. Si tenías a tu hijo y era autista, ¿sabías que era autismo? No existía como diagnóstico. No estaba identificada la enfermedad. Entonces, ¿cómo rayos puedes decir que no había la enfermedad cuando no existía el diagnóstico?
Otra cosa que no había sido identificada. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos casos hay de personas que son autistas y lo diagnostican de adultos? De adolescentes, no de niños como debería de ser. Recién se enteran los papás, los familiares que tienen la condición, ya de grandes. Si estamos en 2024, pues imagínense cómo era antes. Entonces, la fluorización sistémica en el mundo ha sido a través de agua potable, pero cuando en Perú quisieron hacer lo mismo, dijeron, vamos a colocar flúor en el agua. Al toque alguien dijo, no, pero eso no funciona. Y aguantas, aquí en Perú no podemos hacerlo en el agua. ¿Por qué no? ¿Cuál es la idea de una fluorización sistémica masiva? Que llegue a todos. Que llegue a todos. A todos. ¿Todos tenemos agua potable? No. 2024, en Lima, creo que es algo de 17 o 20% de la población no tiene agua potable. En Lima. Entonces, imagínense cómo estamos a nivel nacional. Sería una nueva bandera, porque tal vez llegaríamos al 60%, 70% de la población. ¿Tienes agua? Pero al final no es lo que se Todo busca. plazo. Entonces, se busca brillante idea. Estaban así los ministros de todo el Ministerio de Salud se pusieron a pensar dónde, cómo podemos poner el flúor que sea barato y que esté en todos los horarios, porque esa es la idea del agua, ¿no? El agua es un requisito de vida, todos lo usamos para cocinar, para beber, entonces sí o sí tienen que incluir. ¿Qué usamos los peruanos todo el día y, digamos, todos los días de forma constante o lo ingerimos dentro de nuestros alimentos? Sal. Entonces, revisen su sal cuando lleguen a casa y en la etiqueta de la sal va a decir sodio, sal, sodio, cloro de sodio, cloruro de sodio, perdón, y va a decir también flúor y la concentración correspondiente. Muy bien. Qué interesante. Entonces aquí tenemos, jóvenes, por ejemplo, lo que es la composición de cada una de estas estructuras. Va a ser diferente el proceso de caries dependiendo si la caries es una caries en esmalte o es una caries en dentina. Que ya llegó a la dentina. ¿Por qué? Porque si recordamos de histología, el tejido es diferente. Por ejemplo, ¿de qué está compuesto el esmalte principalmente? ¿Tejido orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico, manifestado por los cristales de gliosapatía. Entonces, eso es 99% del esmalte, los cristales de gliosapatía. Por ende, vemos que, perdón, el 80% más o menos. Tenemos aquí el enamel o esmalte, enamel es la palabra en inglés, ¿ya? Viene a ser más o menos el 85% de la estructura completa de los cristales de gliosapatía. De ahí hay una composición bajísima de agua, que es un 12% y 3% de proteínas. Ese es el esmalte, pero miren la dentina. La dentina es bastante diferente. Tenemos una composición de 47% solamente en lo que es la parte inorgánica. Y la parte del agua y las proteínas orgánicas es muchísimo mayor. ¿Por qué será eso? ¿Recuerdan por qué la dentina tiene mayor composición orgánica? ¿Qué contiene la dentina? Túbulos dentinarios, pero el túbulo dentinario es un tubo nada más. ¿Qué contienen los túbulos dentinarios? ¿Qué hay dentro de los túbulos? ¿Fibras colágenas? Me imagino que sí hay fibras colágenas, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo que recorre todos los tubos dentinarios? Receptores. Fibras nerviosas, prolongaciones de los nervios de la pulpa dental. No hay neuronas, aquí no hay nervios en la dentina. No es un nervio, es una prolongación de las fibras nerviosas. Es decir, la neurona está dentro de la pulpa. La célula nerviosa es en la pulpa. Pero si recuerdan, hay esas dendritas que salen, estas proyecciones ingresan por los microtúbulos y se ramifican. Por eso es que cuando el paciente tiene sintomatología y le duele la pieza dental, ¿se da porque está en el esmalte o en la dentina? La dentina. En la dentina. Entonces, en el esmalte no hay percepción de dolor, porque no hay inervación. Pero en la dentina sí. Y empezamos con toda la teoría del dolor, la teoría hidrodinámica, etc. Muy bien. Aquí tenemos nuestra escala del pH, recordando un poquito de lo que era biofísica. Tenemos la escala que va del 1 al 14. ¿Para qué lado es ácido? Hacia abajo, ¿verdad? pH ácido, aquí. Y nos vamos al extremo alcalino o base, hacia aquí, 14. Muy bien. El pH en la boca. ¿Cuál será el pH de la boca? 7. No, está en el orden de fisiología, creo que es el medio interno de la boca. La boca, en particular, 6.5, 6.8, dependiendo de la temperatura. Siempre va a estar ligeramente por debajo de 7. ¿Por qué? Porque, a ver, por lógica, jóvenes, porque normalmente en estabilidad, en homeostasis, no he comido nada en normalidad, mi pH come 6.8 y no llega a 7, porque esa es
Más ácido. Porque sí o sí hay bacterias, sí o sí hay un poco de acidez. Va a haber algo de producción. Las bacterias no pueden, si no hubiera una sola bacteria en mi boca, podría hablar de cielo. Sí. Pero por más que me he cepillado, me he higienizado, usé mi enjuague, etc., ¿quedaron bacterias? ¿Sí o no? Sí. Entonces sí o sí va a haber una ligera producción, porque esa bacteria tiene que hacer algo de metabolismo y va a producir algún ácido para vivir, si no, estaría muerto. Entonces siempre se mantiene su plan por debajo del cielo. Ahora lo que vemos aquí en la imagen, si pueden ver aquí lo que está pasando en este caso, tenemos lo que es el esmalte, y en el esmalte van a notar que hay ciertas moléculas. ¿Qué moléculas ven en el esmalte? Calcio, hidróxido. Fósforo y OH, ¿qué era? Hidróxido. 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 Muy bien, se fue un poquito de química. Estas moléculas de aquí vienen a ser las que componen los cristales de hidroxiapatita, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la saliva está todo bien, pero cuando se va acumulando la placa bacteriana y en el sustrato que empiezan a producir sus ácidos, ¿qué empieza a perderse el esmalte? Calcio. ¿Qué empieza a salir? Más calcio. Va a empezar a salir el calcio de las moléculas de aquí. Entonces, poco a poco vamos a ir perdiendo lo que es el pH y va yéndose poco a poco hacia el lado ácido. Aquí tenemos, por ejemplo, la acción ya más avanzada. Aquí ya llegamos a un pH de 5. Aquí ya estamos por debajo del pH 6. crítico, ¿verdad? ¿Cuánto es el pH crítico? 5,5. El pH es de 0 a 14. El pH neutro es 7. Ninguna zona del cuerpo humano, medio interno o bucal, tiene un pH exacto de 7. ¿Verdad? En el plasma, en la sangre, medio interno, hay pHs que son ligeramente más alcalinos. Pero en la boca, por motivos ya comentados, el pH oscila entre 6,5, pero la mayoría de internet dice 6,8. 6,8 es un pH promedio. Pero si ese pH baja hasta 6, 5,5, en el momento que ya superamos ese umbral del pH crítico, es decir, a este punto, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a perderse, a desnaturalizarse estas moléculas, empiezan a separarse y se empiezan a liberar en la saliva. Bien. Aquí tenemos la bioquímica un poco mejor detallada sobre lo que es el proceso de DES-RE. Lo van a conocer como DES-RE. Si les pregunto qué cosa es la DES-RE, ¿qué cosa es? Es básicamente el proceso por el cual todos los días nuestras piezas dentarias van a tener una curva donde van a desmineralizarse y remineralizarse solas. ¿Verdad? Si que yo haga absolutamente nada, mi pH se va a corregir. Entonces es una curva donde vamos a tener la acción de erosión, por un lado, del ácido que va a acumularse y va a hacer la liberación del calcio, del fósforo, de todas estas moléculas que son parte del esmalte a la saliva. Y de la misma forma, una vez que se corrige este pH, se pueden recaptar estas moléculas y pueden retornar al esmalte. Entonces, desmineralización, se pierden las moléculas, remineralización, regresan al esmalte y se vuelven a fortalecer. Muy bien, a ver, ahora sí, ya estamos. Break, ¿cómo van, chicos? Un breakcito, vamos a ver cómo se puede la respiración. 1:26. A ver. Sí, bien. Muy bien, jóvenes. Ahora, aquí tenemos una representación gráfica de lo que sería como un sub y baja, ¿no? ¿Se recuerdan? Sería una. A ver, ¿qué recuerda de física que es esto? Ah, yo lo vi. Ok, fulcro. Es el fulcro, brazo, ¿verdad? El brazo, bueno, ya no vamos a entrar en física porque hasta yo no quiero regresar a esas épocas. Es buena hora que tenemos otro Muy bien. Entonces, ¿qué nos representa aquí? Tenemos dos lados en esta balanza, ¿verdad? Aquí tenemos una balanza. Tenemos son los factores patológicos que producen la caries dental y tenemos los factores protectores que van a ser aquellos que nos van a prevenir o proteger de la aparición de la caries dental. Veamos cuáles son. Los factores patológicos ya los conocemos. Por ejemplo, tenemos
el consumo de azúcar. Particularmente azúcar que, digamos, tiene, de todas las azúcares, ¿cuál sería la más dañina relacionada al caries dental? Los carbohidratos fermentables es todo lo que son azúcares que se pueden fermentar. Entonces, hay azúcares que no se fermentan muy fácilmente. Hay unas que se fermentan más fácilmente. Por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa. De todos los carbohidratos fermentables, la sacarosa, ¿se recuerdan que la sacarosa era polisacárido, disacárido o monosacárido? Disacárido, genial. Muy bien, entonces esta sacarosa en particular va a ser un factor patológico sí o sí necesario. El azúcar, particularmente este tipo de azúcar. Segundo, flúor inadecuado. No recibo flúor sistémico, no uso pasta dental con flúor, y si uso una pasta dental, tal vez la concentración es muy baja. ¿Por debajo de cuánto? De 1000 ppm. Pobre higiene oral. Tal vez no me cepillo todos los días. Si me cepillo solamente en las noches, una vez al día, y tal vez me cepillo 3 veces al día, pero hay técnicas de cepillar, ¿correcto? Entonces, esto que a veces vemos a los niños, que 5 pasadas, ¿no? Y ya limpiaron todas las piezas dentales. ¿Cuántas piezas dentales tenemos en la boca? 32, pero digamos no tenemos tercera molar, 28. Digamos mínimo 28 piezas. ¿Tú crees que pueden limpiar 28 piezas que tienen 5 superficies cada una en las posteriores, 4 en las anteriores? ¿Cuántas superficies son? ¿Han contado alguna vez en la tabla de O'Leary? ¿Han hecho O'Leary alguna vez? Lo van a hacer cuando hagan periodancia para ver el índice de higiene oral, en cuántas superficies están mencionadas. Son más de 90 y tantas superficies. En 20 segundos, un niño no se puede cepillar esa cantidad de superficies. Ni un adulto tampoco. Entonces hay indicaciones de técnica de cepillado, tiempo de cepillado, cantidad de pasta dental. Todo esto viene a ser parte de la higiene oral. Si no sabemos estas indicaciones, o las sabemos y no las cumplimos, hay una falla ahí, es un factor patológico. El otro sería una disfunción en el flujo salival. Por ejemplo, ¿qué disfunciones conocemos? La xerostomía y la disminución. Dos es disminución. Xerostomía es cero. Mis glándulas no producen saliva. Nada. Cero, boca seca. Y hipocialia. Muy bien. Entonces, esas dos condiciones afectarían la patogenicidad de la caries. Entonces, todo esto va a llevar a hipocialia. Hipo, S-I-A-L-I-A. Hipocialia. Muy bien. Entonces, todos estos factores patológicos, ¿a qué van a llevar? Van a llevar a que se desminalicen los tejidos duros de la pieza dental. Por ende, una vez que se desmineralizan y se mantiene esa desmineralización, se presenta la cavitación. Y ya tenemos lo que es la aparición de la caries dental. Entonces, mientras más estos factores tenemos un factor limitado, pero tenemos más factores, tienen mayor riesgo. Más factores, más riesgo. Finalmente tenemos aquí los protectores. Los protectores podemos ver que son la dieta saludable, cepillado con dentrífico. ¿Qué es dentrífico? Pasta dental. Un término científico, correcto, profesional para pasta dental. Sus pacientes no le van a decir dentrífico porque no van a entender. Pero entre odontólogos hablamos de dentrífico. ¿Muy bien? Fluorado mínimo 2 veces al día, mínimo, esa es indicación de la OMS. Debería ser después de cada comida, lo que decimos aquí. Pero bueno, si no se cepilla, si es una pelea constante, mínimo en la mañana y en la noche. Mínimo. Si no hace eso, nos estamos yendo para este lado. Muy bien. Después tenemos la aplicación profesional de flúor. El odontólogo tiene la posibilidad de hacer tratamientos preventivos. Por ejemplo, joven, la caries no va directamente a una cavidad. Primero hay una transición entre esmalte sano a un esmalte desmineralizado. Y eso se conoce como una caries incipiente o una mancha blanca. ¿Han escuchado alguna vez las manchas blancas? Si no las han visto, los invito a que cuando lleguen a casa tomen un pedazo de papel higiénico, papel toalla y sequen la superficie de sus dientes. Y es muy probable cuando se miren ante luz que van a ver algunas partes que se ven más opacas. No brillan, no se ven brillosas, se ven blanco o opaco. Estas son manchas blancas y son caries incipientes. Y si el odontólogo detecta esto, es decir, no solamente nos vamos al motivo de consulta, que el paciente llegó con un dolor en tal pieza, le curo este diente y se va. No, programa completo, revisión completa. Detecto estas caries incipientes, puedo colocar flúor barniz
flúor tópico, y ese flúor es como si fuera, ¿alguna vez han trabajado con madera? Un aislante, tal cual, como por ejemplo la madera, para proteger la madera le colocamos barniz. ¿Para qué? No para solo que sea brilosito, sino para que no le entre la humedad y la madera se mantenga en buen estado. Entonces es como un imprimante, es como un impermeabilizante, ¿no? Que nos da una barrera física. Entonces esto de aquí, ¿qué va a prevenir? Va a sellar la zona desmineralizada, y el barniz, al ser fluorado, lógicamente contiene flúor y va a estar liberando flúor, obviamente, hacia la zona desmineralizada, y para cuando se pierde este barniz, que se va a perder por la misma masticación después de semanas, meses, etc., ya no está la mancha blanca. Es decir, hemos detenido el proceso de caries de forma preventiva a través de aplicación de flúor. Y sellantes, ya comenzamos de esto. ¿Dónde se colocan los sellantes? En fosas y fisuras. ¿En todas? No, en las profundas. Si están profundas, está indicado. Si no están profundas, realmente no es necesario colocar. Pero bueno, a muchos otros pediatras lo tienen como protocolo que a todo niño que llega a pieza posterior, sellante. Y finalmente, si es que tenemos todo esto, la suma de todo esto, incluyendo una buena salivación, nos lleva a que se va a dar sí o sí la desmineralización de los dientes, pero no permitir que se desmineralicen oportunamente y no aparezca la caries. Muy bien, aquí tenemos a un señor que tal vez recuerden su apellido, es el nombre Feyerstoff. ¿Recuerdan cuándo lo vimos? Beumann y Feyerstoff. Lo vimos hace unas diapositivas atrás. Podemos la tarea de Kiss. El que tenía la siguiente, ¿no? La más compleja asociación de la caries, ese círculo grande con el pH y la microbiota que funcionaba como un círculo, ¿ya? Este doctor publicó hace muchos años un primer alcance donde él hablaba sobre justamente qué es la caries, si es como la venimos estudiando y definiendo todo este tiempo, o si eso es algo un poquito más complejo de lo que tal vez pensábamos. De ahí vino otro caballero que se llama Sheyman y también complementó sobre la misma importancia de que si es que una persona no tiene ingesta de azúcar, realmente no se va a presentar la caries, por más que estén todos los demás factores. Decimos que es multifactorial, pero solamente con quitar esto ya desaparece el riesgo, por más que tengamos nosotros, digamos, los otros factores predisponentes. Ahora, ¿qué cosa determinó aquí? Por esos estudios de estos caballeros. Primero, que la caries dental se desarrolla por el acúmulo de bacterias en las superficies dentales, por el biofilm. La caries dental es causada por el biofilm, pero se entendió que por más que esté el biofilm presente, porque siempre va a estar presente, necesita algo sí o sí para activarse, la presencia de azúcar. Si no hay azúcar, ese biofilm no nos va a hacer nada, simplemente va a hacer su metabolismo, pero no se va a poder multiplicar, no va a aumentar, no va a afectar el pH de forma masiva. Y finalmente se empezó a decir por primera vez por esos caballeros de que la caries dental no es una enfermedad infecciosa, no es transmisible. Yo no puedo contagiar de un diente a otro diente con caries, no puedo contagiar a mi novio o a mi hijo con caries dental, que sí se pensó en algún momento. ¿Muy bien? Después tenemos otra investigadora mucho más joven que años después empezó a asociar lo que era el equilibrio en la boca. Cuando hablamos de equilibrio en el cuerpo humano hablamos de homeostasis, ¿verdad? El equilibrio de líquidos hablamos de osmosis, ¿no? Por ejemplo. En el caso de las bacterias, como estamos hablando de colonias bacterianas vivas, hablamos de una simbiosis. Cuando hablamos de un equilibrio, es decir, cuando la microbiota está en equilibrio y no consumimos un montón de azúcar, estamos en armonía. Porque las bacterias no nos hacen nada, no nos hacen caso ningún daño. De hecho, la mayoría de las bacterias tienen una función importante en nuestro cuerpo, porque son simbióticas. Las que están en el tubo digestivo, en el tracto digestivo, particularmente en el intestino, participan en la digestión, por ejemplo. Perdemos esas bacterias y nos enfermamos. Nos dan enterocolitis aguda mucosa. Perdemos las bacterias en la boca, porque tal vez estamos usando un antibiótico oral, tomamos antibióticos por mucho tiempo, nos automedicamos. ¿Y qué podría pasar en nuestra boca? Si tomamos mucho, lleva el fármaco, ¿verdad? ¿Okay? Si lleva antibióticos, si consumen antibióticos, ¿qué cosa mata el antibiótico? ¿Todo microorganismo o uno en particular? ¿Cuáles matan? Virus, prebotela, virus o bacterias. Bacterias, antibióticos matan bacterias. Tomo antibióticos de forma exacerbada o prolongada. Mato las bacterias buenas en el digestivo
Mato las bacterias buenas en mi boca. Enterocolitis por el tracto digestivo, ¿y qué me pasa en la boca? O probablemente va a pasar. Si no tengo bacterias, porque perdí mi microbiota, que era simbiótica, ¿verdad? Era digamos, la flora natural de mi boca, la perdí. ¿Quiénes van a aprovechar? Porque sí había microorganismos. ¿Qué otros microorganismos tenemos en boca? ¿Qué tipos conocen? ¿Conocen bacterias, viruses? ¿Y cuál es otro grupo importantísimo? En Perú hay muchísimos. Los hongos. ¿Cuál es la micosis más común? La candidiasis. Una candidiasis de esas es fulminante. O sea, en 2 o 3 días parece algodón la boca. ¿Por qué? Porque como no hay bacterias, los hongos hacen su fiesta, pero no hay competencia para sustrato. Entonces, cuando vemos que la cavidad bucal es tan compleja y está llena de tantos microorganismos, vemos de que la normalidad de la cavidad bucal se conoce como una simbiosis. Y cuando se altera este equilibrio y estamos ante una disbiosis, es donde se presenta la caries dental. Entonces, ¿por qué se causa la caries dental? En una sola palabra, por una disbiosis. Se pierde el equilibrio y por eso se genera. ¿Y quién es el responsable principalmente de esta disbiosis? No las bacterias, la presencia de la azúcar. Particularmente, ¿qué tipo de azúcar? Sacarosa. Y como bien decía su compañero, es un disacárido. ¿Cuáles son las moléculas que componen la sacarosa? Una glucosa y una fructosa. Entonces, la sacarosa en particular, si es que tenemos esto dentro de nuestra dieta, va a generar una disbiosis. Muy bien, jóvenes. Entonces, por muchos años pensábamos que es una enfermedad infecciosa y transmisible, y ahora tenemos bastantes publicaciones que van contracorriente a esta idea. Y hemos tenido ya varias convenciones internacionales donde se ha debatido el FDI, la Federación Internacional de Odontólogos, la OMS, la Asociación Panamericana de Estados, el PAN, por ejemplo. Todas han tenido congresos ya para poder determinar cuál es la clasificación de esta enfermedad. Y ya se tiene consenso de que no se debe considerar como una enfermedad transmisible. Es una enfermedad ENT. Esas iniciales la van a escuchar mucho. ENT. Enfermedad no transmisible. Muy bien. Entonces, ¿es realmente una enfermedad infecciosa? Si es una disbiosis, sabemos que presenta irregularidades microbianas dentro del cuerpo. Y esto es bastante normal en diferentes partes del cuerpo humano. Por ejemplo, ¿dónde podríamos, no solamente en la boca, en qué otras partes del cuerpo podríamos tener una disbiosis que causa una enfermedad? Por ejemplo, las damas. Es bastante común esta disbiosis. En los genitales todos tenemos bacterias, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Pero en el momento que usamos cierto tipo de ropa interior, ciertas condiciones y cierto clima, ciertos factores, ¿no? Conllevan a una disbiosis y se presenta una infección, por ejemplo, vaginal o urinaria, en su caso también, por una disbiosis. Entonces, es una enfermedad muy compleja y hay muchos factores, y tanto hábitos como condiciones socioambientales, para que estas se puedan presentar. Y entendemos de que este desequilibrio se va a dar por la contribución de los microorganismos para el desarrollo de las lesiones dentales, y este está relacionado con el desequilibrio ecológico de la microbiota oral. Entonces, disbiosis, ¿qué cosa es? Un desequilibrio de la microbiota. ¿Y qué es lo que genera? La caries dental. ¿Bien? Entonces, finalmente, ya para que quede 100% claro, así como una tablita de derecha izquierda. Tenemos en esta fila enfermedades infecciosas. Si hubiera visto el artículo, básicamente el artículo se resume en esto. Este es el artículo que les había dejado. ¿Qué cosa es una enfermedad infecciosa y qué es una disbiosis? Para entender por qué ya no se considera una infección a la caries dental. Primero, para hacer una infección, la causa debe ser una especie de microorganismo. Todas las infecciones del cuerpo humano tienen un agente patógeno. Es decir, hay uno específico que es el causante. ¿Me dejo entender? Sí. La tuberculosis, ¿quién es el que causa la tuberculosis? El bacilo de Koch, por ejemplo. Tuberculosis. La infección por E. coli, el Escherichia coli, ¿verdad? Las úlceras duodenales, acá úlceras pépticas. El Helicobacter pylori. Bueno, entonces siempre hay un microorganismo que está asociado a esta infección. En el caso de la caries, ya sabemos que no hay una sola bacteria, son muchísimas que pueden participar. Entonces, por ahí, primero, en causas no cumple con el criterio.
En el caso de la disbiosis son diferentes microorganismos, hay una polimicrosis, o es una colonización polimicrobiana, muy compleja, de hecho. Presente en condición de salud, es decir, cuando la persona está en estado de salud, ¿está presente en una infección? No, porque si la persona tiene una infección, no puede estar en estado de salud. Sin embargo, cuando evaluamos la salud general, el estado de salud general del paciente, podemos entender que esta persona puede estar en estado general de salud bueno y aún así tener una caries activa que esté avanzada. Tercera categoría o criterio, características de los microorganismos. En la infección, todos estos microorganismos son patógenos, quiere decir que no tienen ningún pulso positivo, no son simbióticos, no se encuentran en el cuerpo humano en homeostasis. En el caso de estos, son potencialmente patogénicos, pero no necesariamente de forma obligatoria. Si no se cumple con el condicionante, ¿cuál es el condicionante? Para que estos microorganismos sean patogénicos, presencia de azúcar. Si no hay azúcar, no son patogénicos, curiosamente. Y finalmente, el tratamiento, ¿cómo manejamos el caso? En el caso de una infección, coloco un antimicrobiano o un antibiótico. En el caso de una disbiosis, no quiero matar a las bacterias, lo que quiero es regresar al equilibrio, a la homeostasis. ¿Les quedan claros, verdad? ¿Sí? Es muy común que lo pregunten en el parcial. Por ejemplo, les podría decir, menciona 3 formas en las que la disbiosis y la infección se diferencian una de la otra. ¿Cuál de las siguientes no es una diferencia entre la infección y la disbiosis? Por ejemplo, no debe ser de marcar, tiene que tener esto clarísimo. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo estamos? ¿Ya? ¿Cansados? ¿Llevamos un momento? ¿Hay un poquito? Ya. Muy bien. ¿La caries es una enfermedad transmisible? No. No. Pero sí existe lo que es contaminación cruzada, lo que les debe explicar. Una cosa es que no sea infecto contagiosa, otra cosa es que haya una transmisión vertical de los microorganismos. Normalmente esto se da por las madres, predominantemente, pero tenemos 2 tipos de transmisión, vertical y horizontal. La vertical es por los padres directamente, vertical, papá, mamá, principalmente en los estudios se dice más la mamá, es la responsable de esto. Los papás somos cariñosos, pero la mamá no gana, normalmente. Y la transmisión horizontal, estamos hablando de transmisión normalmente por las personas que están en el entorno del niño. Entonces puede ser la abuelita, la nana, los hermanos, etc. Entonces, ¿qué cosa es lo que se transmite? ¿La caries? No. Los microbios. Eso es lo que se transmite. Y finalmente, ya con eso vamos cerrando, queremos hacer unas recomendaciones. ¿Qué debemos de decirle a los papás para que puedan tener esto como una previsión? ¿No? Como les decía, es importante aclarar las recomendaciones. Evitar la transmisión de estas bacterias a una temprana edad. Mientras más demore en aparecer la bacteria en la boca del niño, más va a demorar que aparezca la primera caries. Entonces, la idea es esperar a que esto aparezca a los 6, 7, 8 años, como aparece en Inglaterra, ¿no? Inglaterra, países escandinavos. Inglaterra también tiene bastante problemas de secar los niños. Los ingleses no son famosos por tener la mejor dictadura del país. De hecho, en caso contrario. Entonces, ¿qué cosas deberíamos de evitar a las personas para evitar esta transmisión? Primero, el tema de fluidos. Importante fluidos en contacto. Pero cosas como soplar la comida y ponerse la boca al bebé, contaminación cruzada. La leche, hacemos esto muchas veces los papás. ¿Dónde se prueba la temperatura de la leche que está caliente? En la mano. En el dorso de la mano. Pero ¿qué pasa? Yo, estás con el bebé en un brazo, preparas el biberón con otro brazo. ¿Cómo pruebas la temperatura? Lo pruebas. Se cochina ahí, no, está muy caliente. Si me quemo a mí, yo un poquito más de agua. Entonces, estas cosas son medidas muy tales. Hay que obvio, ¿no? Pero son cosas que se deberían dar a los papás, particularmente en la consulta cuando van con sus hijos. Si reconocemos que es una mujer que tiene hijos menores, se debería mencionar, se tiene que estar mencionar, pero realmente es algo que se debería mencionar en general. Digamos, el tema de la infección cruzada. ¿Por qué? Porque podrías tener hermanitos, niños en casa y nadie está libre de poder estar expuesto a eso. Por ejemplo, algo que hacemos todos es comer algo invitado. Estás comiendo un helado y le invitas al niño para que pruebe una mordida. Porque no le vas a dar tanta azúcar, pero ¿qué creo comer enfrente de él? No comas enfrente de él. Más práctico. Y finalmente, probar la comida antes de dar de comer a los hijos, como les decía, es bastante delicado, pero bastante común. Casi todos lo hacen. Yo, por más que les he explicado a todos en mi casa que no lo hagan, yo y mi esposa somos odontólogos, tanto
mi abuela, mi madre, la señora que cuida a nuestros hijos, todos pecan. A todos los hemos visto hacer eso, por más que se les ha explicado. Entonces, algo que tener con mucho cuidado. Y finalmente, jóvenes, sabemos de que la transmisión materna de Streptococcus mutans normalmente se va de muy temprana edad. El promedio es entre alrededor de los 2 años. De los 19 a los 31 meses es la ventana de infección donde normalmente se da esta contaminación por primera vez. Ahora, qué bonito fuese que esto se diese recién a los 5 o 6 años, porque si hay estudios en ciertas poblaciones donde se evalúa la boca de niños de 5 o 6 años y no tienen Streptococcus mutans. Curiosidades de que no tienen nada de azúcar en su dieta, por ejemplo, y los papás tienen esto muy presente en su formación desde las clases que les dan de forma obligatoria antes de ser papás, así como hay controles de salud cuando estás en gestación. En otros países te obligan a llevar cursos de cómo cuidar a tu hijo, y es obligatorio, no es facultativo. Entonces, es muy interesante como, por ejemplo, aquí tenemos bastante pan por rebanar para mejorar esto, pero es algo que debemos tener muy presente. Y ahí vamos a quedar chicos, tenemos todavía unas 5 diapositivas más, pero quiero aprovechar para almorzar porque hoy día sigo poniendo como dormir en la sociedad. Ese horario es un empalme para estar libre, de 7 de la mañana para Entonces, chicos, ¿qué tenemos para la próxima semana? Por favor, revisen el artículo de saliva. Revisen si es el artículo de saliva. Si es la próxima semana, pregunto. Y otra vez tenemos no leímos el artículo equivocado, que es como más fácil. Ya. El avance de su trabajo ya tiene su seminario. Tienen que traer la próxima semana su avance. Oficialmente es en la semana 4, pero como haremos todos los jóvenes, les agradecería que lo traigan la próxima semana, porque si no lo traen la próxima semana, voy a estar obligado a poner la recuperación de la clase para ese domingo, para que ese domingo me lo presente. Y no quiero que quieran todavía.